Hola, hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz. Acá empieza una nueva edición de Beto Saber. Fanáticos de la verdad y condecorados por el Premier. Qué vergüenza, qué papelón. Bueno, en fin, peores cosas nos han pasado en la vida. Hablando de Álvarez, hemos buscado un poco, hemos buceado en los archivos y hemos guaqueado unas declaraciones de la época ya pasada, ya remota, en la que el Premier Álvarez todavía se horrorizaba por la corrupción, todavía levantaba la ceja, todavía hacía declaraciones severas cuando se descubrió, por ejemplo, la casa de Zarratea. Y ahí sí le parecía que era un escándalo. Le parecía que estas reuniones de Pedro Castillo, fuera de Palacio, fuera de agenda, ¿no?, subrepticias, caletas, eran sumamente preocupantes y peligrosas para la democracia. En octubre del año 2022, Ernesto Álvarez fue sumamente severo para criticar estas reuniones tan poco transparentes que sostenía el entonces presidente Pedro Castillo en la ya famosa casita de Zarratea. Vamos a escuchar y vamos a comparar cómo reaccionó entonces y cómo reacciona ahora ante los chifitas ocultos de Gerí. ¿Hay o no hay un doble rasero? Escuchemos. Pero Castillo representa una corrupción típica de municipalidad, de barrio o de provincia o de un sector pequeño, alejado de la realidad, porque desde antes de haber asumido, el presidente electo ya despachaba con empresarios de dudosa reputación en un pequeño departamento en Breña, en Lima, en lugar de hacerlo de manera transparente, y permaneció despachando allí incluso después de ocupar Palacio de Gobierno, contrariando la normatividad existente en el Perú y posiblemente en otros países, donde se dice que el presidente de la República tiene que transparentar todas las reuniones y todas las conversaciones que pueda tener. No hay reunión privada, salvo se trate de seguridad nacional. Es evidente, los delitos son evidentes, son delitos de poca monta. Bueno, la verdad es que cuánta actualidad revisten las palabras del primer ministro. Delitos de poca monta, reuniones con empresarios de dudosa reputación, una corrupción de barrio, dice él, ¿no? Una corrupción de provincia, con cierto tufillo clasista en ese momento. Pero ahora ya no le parece que las reuniones son indicio de corrupción, ni siquiera de corrupción de barrio. Ni siquiera porque se trata de un chifa de barrio, ¿no? Ahora sí, no le preocupa, no le molesta, no lo indigna. ¿Qué dice ahora sobre las reuniones? Vamos a comparar. ¿Qué pasa cuando Castillo se reúne a escondidas y qué pasa cuando Gerí se reúne a escondidas? ¿Cómo ha sido la evolución del Premier que nos ha galardonado con una condecoración? Escuchemos. El presidente de la República, que lamentablemente está rodeado de personas que aparentemente han cometido ilícitos. ¿Argumentos para una vacancia? Y argumentos para una vacancia tampoco los hay, porque en principio es una salida constitucional para el caso que un presidente de la República haya cometido delitos especialmente graves que no puedan esperar al término de su mandato. En este caso, no solamente que no hay delitos graves, sino que no hay visos de delito. Todavía no se ha comprobado, no se ha evidenciado que haya existido o tráfico de influencias o se haya cometido alguna violación a la ley penal. En el momento en que se evidencie de manera clara, ya no tendría sentido mi permanencia en el gabinete. Bueno, la verdad es que su permanencia en el gabinete nunca tuvo sentido, Premier Álvarez, porque usted no tiene la menor idea de qué hace ahí, no sabe ni cómo se llaman sus ministros. Evidentemente lo puso su jefe y todos sabemos quién es su jefe, ¿no?
Pero vamos a volver al pasado y vamos a escuchar una declaración del 31 de mayo del año 2022. El video corresponde a Panamericana Televisión y el mismo premier que ahora dice que no hay visos de delito, que no se ha probado nada, ¿no? Decía en ese momento que no había que esperar, que la Fiscalía no debía esperar que termine el mandato del presidente para investigar, porque las pruebas se pueden perder, porque los indicios se pueden perder, porque las personas y los testimonios se van a perder también. En ese momento estaba muy apurado por investigar a Castillo. Y ahora, ¿por qué no? Si la situación es exactamente la misma. Escuchemos lo que decía en el 22. Un presidente de la República que lamentablemente está rodeado de personas que aparentemente han cometido ilícitos. No es culpa del Ministerio Público y no es culpa, ojalá, de él. Lo han sorprendido posiblemente. Y él debería ser el más interesado en establecer cuál ha sido la verdad de todos los hechos. Hay que felicitar al fiscal de la Nación, a Pablo Sánchez, porque ha establecido una interpretación correcta de la Constitución. No se puede pretender investigar al presidente de la República cuando acaba su mandato, después de 4 años, cuando los indicios, las personas, los testimonios ya se han podido perder fácilmente. Bueno, ¿en qué quedamos? Los testimonios se pierden fácilmente, las personas se pierden fácilmente, los indicios hay que cuidarlos, las pruebas hay que cuidarlas cuando se trata de Pedro Castillo. Cuando se trata de Pedro Castillo es una corrupción de poca monta, de barrio, una corrupción pichiruchi, ¿no? Que apesta. Y ahora no. Ahora no hay que preocuparse. Ahora está todo bien. ¿Por qué? Porque Álvarez es parte del gobierno. Entonces nos está contando 2 historias completamente diferentes cuando la situación es absolutamente análoga. Un presidente que se reúne clandestinamente con empresarios de dudosa procedencia, como dice él, ¿no? Para hacer negocios que no están en agenda, para sostener reuniones que nadie sabe de qué tratan, para hacerlo fuera de Palacio, en horas absolutamente improbables como la medianoche en el Chifa. Pero esto no le molesta, no le extraña, no lo escandaliza, como sí lo escandalizaba las reuniones en Zarratea. Entonces la pregunta se cae de madura. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió, señor Álvarez? Nada. Es la misma situación. Un presidente que está aprovechando al máximo el poquito tiempo que tiene para ganarse alguito. Lo mismo que hizo Castillo, exactamente igual. Reunirse para hacer todo tipo de malos manejos y negocios turbios bajo la mesa. Exactamente igual que Castillo. ¿Qué cambió? Bueno, que Pedro Castillo se tomaba una sopa cajamarquina y Gerí se toma una sopa fuchifú. Eso cambió. Todo lo demás exactamente igual. Pero miren ustedes cómo los valores y la moral es al gusto del cliente, ¿no? El doble rasero del señor Álvarez, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Particular San Martín de Porres, es espeluznante. Espeluznante. Álvarez podría decir, bueno, estos son mis valores y si no le gustan también tengo otros. Dependiendo de quién esté en el poder, dependiendo si yo soy parte del gobierno o no, dependiendo si el gobierno es de izquierda o de derecha. Entonces, de verdad, este señor es insostenible, porque no se le puede creer en ninguna de las 2 situaciones. Una persona que al cabo de 3 o 4 años cambia de esta manera de posición y opina de manera tan absurdamente distinta sobre 2 situaciones igualitas, idénticas. Pero ya no le parece corrupción de provincia, ya no le parece poca monta, ya no le parece reuniones con empresarios dudosos. No. ¿Por qué? Porque es su gobierno. Entonces está todo bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se escandalizan? No, acá no hay indicio de nada. Bueno, vamos a ver, porque todavía en el Congreso nada está dicho. Keiko Fujimori ya comenzó medio que a recular y a decir que bueno, no nos gusta mucho lo que está haciendo Gerí, pero por lo menos el fiscal de la Nación, no sé qué. Hay unas declaraciones de Keiko por ahí, ¿no? Sí. Hay que escucharla. Yo creo que el señor José Gerí ha hecho muy poco durante estos meses y lamentablemente hoy la agenda nacional está distraída en lo que son sus reuniones poco transparentes, pero
creo que hoy ha sido positivo también que él haya declarado frente al fiscal de la Nación. Esperemos que esas investigaciones continúen y que luego lleven a conclusiones. ¿Espera que se levante el secreto de sus comunicaciones? ¿Perdón? ¿Espera que se levante el secreto de sus Bueno, yo espero que se tomen todas las medidas correspondientes para llegar a la verdad. Candidata, desde el centro del país, el señor López Aliaga ha dicho en un pleno que ustedes son responsables, que usted, señora Keiko, es responsable de la continuidad del señor Gerí. ¿Ha sorprendido esta palabra del señor alcalde, exalcalde? Miren, yo creo que hay algunos que pretenden hacer de esta campaña una campaña de ataques. Yo no voy a pisar el palito, por eso que ante un ataque prefiero proponer que regrese el orden. Que regrese el orden. Qué linda. Bueno, vamos a ir a temas bastante más preocupantes. Hemos estado todas estas semanas denunciando el poder que tienen estas empresas chinas que están haciendo en el Perú lo que les da absolutamente la gana con la complicidad de autoridades corruptas que están poniendo el país en bandeja de Camlu-Guantán, directamente. Pero China no es el único país que quiere comerse el Perú con arroz chaufa. Hay otro más. Hay otro país asiático que tiene el mismo apetito. Estamos hablando de Corea. Hay un empresario que responde al nombre de Tae Sung-om. Es el representante de la empresa coreana Hyundai Engineering Construction Corporation. ¿Por qué es importante hablar de ella? Porque esta empresa coreana ha ganado una licitación de 1.000 millones, subrayo, 1.000 millones, para construir nada menos que el aeropuerto de Chinchero, que no tiene cuándo hacerse, si no se sabe si se va a hacer o no se va a hacer. Pero ya la empresa coreana tiene la licitación. ¡Qué suerte! Felicidades, provecho. 1.000 millones para este polémico aeropuerto que hasta el momento no se tiene claro si debe hacerse o no. Vamos a ver cuáles son las ramificaciones que tiene el poder coreano, que también se está comiendo el Perú por porciones. La nota es de Diego Pachas. Un nuevo empresario extranjero, miles de millones de soles en contratos públicos y una ruta directa al corazón del poder. Desde visitas a cuestionados congresistas hasta el presidente de la República. Esta es la historia del empresario coreano Tae Sung-om, mejor conocido como Christopher. Hyundai Engineering. Tae Sung es el representante de Hyundai Engineering Construction Corporation, empresa coreana condenada por un tribunal supremo por soborno y que ha logrado conseguir en el Perú la buena pro del aeropuerto Chinchero por más de 1.700 millones de soles. El 1 de diciembre pasado, el nombre de Tae Sung saltó a la luz por su reunión con el presidente José Gerí, encuentro que duró alrededor de 2 horas. 2 semanas después, el gobierno anunció una alianza con Corea del Sur para el desarrollo y producción de submarinos en el Perú. Hoy ya empresas chinas, empresas coreanas, empresas colombianas están financiando a candidatos a la presidencia de la República y a candidatos al Congreso de la República, diputados y senadores. Les están pagando la publicidad para que cuando sean congresistas, para cuando sean presidentes de la República, tengan los mismos privilegios ilegales que hoy tienen con el señor José Gerí y con muchos congresistas de la República. La red de Tae Sung empezó en marzo del 2021, cuando lograron la buena pro para la ampliación del aeropuerto de Chinchero por 1.792 millones de soles y otra más de 600 millones de soles por el mejoramiento de tierras. Un proyecto que desde hace varios años viene siendo cuestionado por graves casos de corrupción. Tae Sung ha mantenido reuniones con varios niños de Acción Popular. Primero, con Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización y encargado de investigar a Gerí. Con el congresista Carlos Alba, en 3 oportunidades, el 3, 10 y 11 de septiembre del año pasado. Con el congresista Luis Aragón, en 2 oportunidades, el 4 de septiembre y luego el 20 de noviembre del 2025. Parlamentario recordado por haber sido invitado por China a un evento de la empresa Huawei. El popular Christopher también visitó a las congresistas de Fuerza Popular, Jenny López Morales y Auristel Obando, a finales del 2024.
La red de Taesung también ha llegado a las Fuerzas Armadas. En julio pasado, visitó al Servicio Industrial de la Marina del Perú, CIMA, entidad encargada de la construcción y reparación de buques y armamento de la Marina, que cuenta con un millonario presupuesto. 4 meses después, y tras la visita de Taesung a Palacio de Gobierno, el Poder Ejecutivo firmó un acuerdo millonario con Corea del Sur para la producción de submarinos. Esa es la razón por la que el congresista no fiscaliza, porque en el momento en el que anuncia que va a fiscalizar, que integra una comisión de investigación, inmediatamente recibe un viaje, seguramente por una capacitación, una invitación, cualquier tipo de título le ponen a ese viaje, que en realidad, desde mi punto de vista, ya es el pago de un soborno para que no fiscalice nada. El año pasado, la Corte Suprema de Corea del Sur multó con $35 millones a Hyundai Engineering Construction Corporation por haber entregado sobornos a la asociación encargada de una licitación. Esta es la empresa encargada de hacer el nuevo aeropuerto de Chinchero. Nos contactamos con la empresa y precisan que el español de Taesung no es muy bueno. Taesung también visitó a varios ministros de Dina Boluarte. 5 visitas con el ex ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez, principal responsable del retraso de Chinchero. Una visita con el ex ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Una con el ex ministro de Economía, José Arista. Y una con José Salardi, actual jefe del plan de gobierno de César Acuña. El mecanismo más eficaz es reunirse con los presidentes de la República y llevar de viaje a los congresistas para de esta manera ganar de modo cuestionable, casi siempre sin competencia, los más grandes contratos que debe firmar el Estado peruano y al mismo tiempo no ser de ninguna manera fiscalizados ni investigados por los congresistas. Por eso tanto viaje, por eso tanto chifa. Mientras en Corea del Sur, Hyundai Engineering es conocida por Coimera, en el Perú le estamos entregando en bandeja el Aeropuerto Internacional de Chinchero y el armamento de la Marina de Guerra del Perú. Bueno, la verdad es que lo que dijimos al inicio del programa creo que adquiere todavía más veracidad si vemos que Gerí solamente tiene unos cuantos mesecitos para terminar su farra y los orientales están haciendo pingües negocios a nuestras costas, a nuestras costillas. Lo de China, sí, es un escándalo, pero esto también. Y claro, está pasando desapercibido porque estamos todos distraídos con el mini market Capón y con el Chifa. La verdad es que estemos hablando a estas alturas del partido todavía de Chinchero. ¿Cuántos años llevamos con esa historia? Desde PPK, desde antes de PPK. Está en nuestros estudios Catherine Ampuero, candidata al Senado por Renovación Popular. Buenas noches, Catherine. Buenas noches, Beto, ¿qué tal? ¿Cuál es tu impresión sobre esto que acabamos de ver? Bueno, si bien es cierto, me has anunciado como candidata al Senado Nacional con el 4 de Renovación Popular, es verdad, pero estoy aquí porque quiero dar una apreciación técnica basada en mi expertise de lucha contra la corrupción y mi expertise en investigaciones y procesos complejos, ¿no? Ahora lo que estamos viendo, basado en el reportaje que has presentado, pues vemos aquí prácticamente unos tráficos de influencias terribles que deben ser verdaderamente investigados. Parecieran aquí indicios de delitos de corrupción, como por ejemplo colusión, negociación incompatible, estas visitas con los congresistas, ¿no? Esa especie de tráfico de influencias que despierta muchísimo, debería despertar muchísimo interés por parte del Ministerio Público para llegar a abrir las investigaciones que correspondan. ¿Sientes que el presidente Gerí está colaborando con las investigaciones? A ver, lo único que siento es que hemos cambiado el sombrero por la capucha, se ratea por el chifa y ese chifa apesta corrupción, ¿no? Y lamento muchísimo las expresiones del premier que
demuestran una clara incoherencia. Y los ciudadanos, los peruanos, estamos hartos de esa incoherencia, que nos atrevemos a apuntar con el dedo para un lado, ¿no? Cuando vemos graves indicios de corrupción, pero nos convertimos en ciegos, sordos, mudos, al estilo Shakira, cuando la corrupción la vemos de otro lado. Y eso es lo que estamos viendo con el Premier. Muy lamentable, porque yo le tenía mucho respeto, pero este cambio de actitud, esta falta de coherencia que ha demostrado y que tu reportaje lo ha evidenciado, pues deja muchísimo que desear. Ahora, le han iniciado una investigación, el fiscal de la Nación, de acuerdo a sus competencias. Es verdad que de acuerdo a la última resolución del Tribunal Constitucional que ha emitido por el caso de Dina Boluarte, un presidente en ejercicio, efectivamente, y como siempre lo he sostenido, y por eso es que presenté en su momento la denuncia contra PPK, un presidente en ejercicio sí puede ser investigado, pero lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es restringir los actos de investigación a un presidente de la República. Cuando ha restringido los actos de investigación, por ejemplo, a un presidente en ejercicio no le pueden levantar el secreto de las comunicaciones, no le pueden levantar el secreto bancario. Él lo va a pedir voluntariamente. Mira, si eso sería cierto, ya lo hubiera hecho, ¿de acuerdo? Ya lo hubiera hecho hace rato. Sin esperar la reunión con el fiscal. Por supuesto. Lo que él ha hecho es un juego de palabras, Beto. Voy a pedir que se levante mi secreto bancario, que lo haga la Fiscalía. ¿Sabes por qué dice? Porque sabe que la Fiscalía no lo puede hacer. Por eso, ¿no? Recién tendría que dejar el cargo para que la Fiscalía pueda hacer un requerimiento al Poder Judicial. Pero si él dice que quiere colaborar con la justicia, ya hubiera firmado ante la Fiscalía, ¿no? Por favor, abran el secreto de mis comunicaciones, más allá del secreto bancario, porque las evidencias nos están demostrando que el incremento habría sido de sus personas muy allegadas a él. Hemos escuchado las declaraciones del 2021 y 22 del Premier Álvarez, y él era muy categórico, muy severo, draconiano con Castillo, ¿no? Estas reuniones de corrupción de poca monta, de corrupción de provincia, de barrio. Y ahora, claro, como es su gobierno, ya no se escandaliza tanto. No, pero la pregunta sería, ¿cuánto hay que probar los ilícitos para que el presidente sea puesto a un lado? Porque si hacemos memoria, Catherine, y estuvo hace unos días acá el candidato Noblecilla, que ha sido abogado de Castillo y ahora es abogado de Betsy Chávez, nada menos. Y tuve que estar de acuerdo con algo que él dijo, y es que él está preso por el golpe de Estado, pero nunca se le pudo probar fehacientemente los cargos de corrupción. Y entonces, hay que probarle fehacientemente, tiene que haber un video de Gerí con las montañas de dólares. Bien. ¿O bastan los indicios? A ver, Pedro Castillo está tras las rejas no solamente por esta sentencia del golpe de Estado, también porque existe un mandato de prisión preventiva justamente por los hechos de corrupción. Yo no sé de dónde sacan ahora la interpretación, empezando por el Premier y algunos opinólogos que hablan, no, vamos a desestabilizar el país, que vamos a darle el gusto a los caviares. Por el amor de Dios, eso es tener doble rasero. Y sacan una interpretación de que primero la Fiscalía acredite el delito, ¿no? Que continúen las investigaciones, que se acredite el delito recién para poder censurarlo, para poder vacarlo. Por favor, se olvidan, especialmente los congresistas, que tienen ellos la facultad del control político. ¿Dónde quedó el control político? Eso no depende en lo absoluto, Beto, con lo que puedan determinar en una investigación los operadores de justicia, en este caso la Fiscalía o el Poder Judicial. No, señor, porque si no, pues la Constitución no les facultaría a los congresistas a que hagan ese control político, a que puedan censurar y a que puedan vacar a un presidente. En este caso se trataría de una censura. Catherine, tú trabajas en el Congreso, entiendo que eres jefa de asesores de renovación, ¿correcto? Correcto. ¿Qué están haciendo los congresistas en estas semanas? Campaña. Campaña para la reelección. Y por supuesto, como ya es legal, como la semana de representación se puede dedicar a hacer campaña, ¿por qué querrían hacer una pausa en una campaña que tiene todas las facilidades logísticas, de oficina,
movilidad, viáticos, del propio Congreso. Yo sé que tú no puedes opinar, estás un poco atada de manos, pero la verdad es que nunca hemos visto congresistas que, estando en ejercicio de sus funciones, hacen campaña en su semana de representación con recursos del Estado. ¿Qué te parece? Bueno, si bien es cierto, hay algunas restricciones del jurado, sin embargo, sí voy a tener que aclarar aquí porque son cuestiones que el ciudadano tiene que saberlo. Desde Renovación Popular, nosotros hemos solicitado al presidente del Congreso que anule los gastos de representación para el personal con el que suele viajar los congresistas en su semana de representación, porque nosotros somos de la posición que el que quiere hacer su campaña la haga con su plata, no con la plata del Estado, ¿ok? Y está eso debidamente documentado, lo hicimos en el mes de enero, hicimos ese pedido al presidente del Congreso, ¿correcto? Ahora, yo estoy viajando también porque yo postulo al Senado Nacional y estoy pidiendo licencia, obviamente sin goce de haberes, para poder hacer los viajes que no son de todos los días. Y voy acompañado principalmente de Norma Yarro, que es la primera vicepresidenta de nuestra plancha electoral, quien también pide licencia. Quien también fue visitada por Om Tae-sung, el empresario coreano. Tengo aquí el reporte de visitas. Y el día 8 de septiembre del 2025, este empresario coreano visitó a Norma Yarrow en su despacho. Supongo que no tienes por qué saberlo, pero te informo. Y yo creo que tanto Norma como todos los congresistas que han recibido las visitas de estos empresarios coreanos tienen que dar las explicaciones. Yo creo que ellos tienen derecho a tener su posición y a contar su verdad. O sea, aquí no vamos a encubrir a nadie, ¿no es cierto? Porque yo principalmente no me caso con nadie. Yo me caracterizo, y siempre lo he hecho, por una lucha frontal contra la corrupción. Así que yo creo que la congresista Norma Yarro va a dar las explicaciones del caso, lo va a señalar. Hace un par de días, y bueno, no teníamos esta investigación todavía, pero así como con ella, se han reunido con el Grupo Parlamentario de Acción Popular en 4 oportunidades y con Norma Yarrow en una oportunidad en el Congreso. Volvamos al tema de los congresistas, porque más allá del tema puntual de Corea, creo que la mayoría de peruanos molestos por lo que hemos visto, y aunque hay los que toman esa posición como dona de ay, así nomás, ya, que sí, déjalo, porque ¿no? Falta un par de meses, sí, ya, nada qué más, flojera, y acá las elecciones ya viene, vamos a crear inestabilidad Exacto. política. No, la inestabilidad política le está creando Yerí, y qué grave riesgo estamos corriendo al pretender mantenerlo 2 meses más. Dios mío, no me imagino las cosas que podrían hacer en esos 2 meses. ¿Cuántos chifas se puede comer? ¿Cuántos chifas se puede comer en 2 meses? ¿Cuántas visitas más podrían hacer? De repente ya no en un chifa porque ya los descubrieron, y ahora ¿dónde se estarán reuniendo? ¿Y qué negocios se estarán haciendo? ¡Qué miedo! Estábamos hablando de la desidia, la flojera de algunos congresistas, especialmente de algunos grupos parlamentarios que han decidido acatar, ¿no?, de manera muy obediente el mandato de sus líderes, llámese Fuerza Popular, que son 20, que han dicho que no van a firmar. Alianza para el Progreso, 17. Podemos Perú, 12. Somos Perú, obviamente el partido de Gerí, 9. Perú Libre, 6. Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Voces del Pueblo, 4. Avanza País, 4. Oye, pero Avanza País, el general Williams dijo que iban a firmar. Y lo dijo públicamente. ¿Pero hace cuánto? Lo real, lo concreto es que el general Williams, actual congresista y candidato a la presidencia de la República por Avanza País, dice una cosa pero hace otra. Lo cierto es que todavía no firma este pedido para que se realice el pleno extraordinario. Ni Adriana Tudela, ni Alejandro Cabero, ni Roselia Muruz han firmado. No, ninguno de ellos, ¿no? Y yo entiendo probablemente que sea porque también son parte de la mesa directiva, elegidos conjuntamente con Yerí. ¿Cuánta gente falta? Porque parece, a ver, llegar a la cifra parece un puente demasiado lejos. ¿En qué número de firmantes estamos? Estamos en 51, nos faltan 27 firmas. O sea, te faltaría toda la bancada de Fuerza Popular, ¿no? Más toda la bancada. Más 7.
Sí, difícil, porque ¿no? vi también que pasaste las declaraciones de Keiko Fujimori, ¿no? Diciendo que se investigue y que se olvida de que se olvidan eso los congresistas. Ella tiene una bancada y ellos pueden hacer un control político. O sea, no sé de dónde sacan ellos que para que se dé un pleno extraordinario y se pueda admitir a trámite la censura, se pueda debatir y se pueda votar, previamente la Fiscalía lo tiene que investigar. Eso no existe, no tiene nada que ver. Ambas cosas corren paralelamente, no se cruzan. Que en el Perú existe separación de poderes porque ahora resulta que el presidente... Cuando quieren las cruzan, cuando quieren pero el presidente las de la separan. República, que representa al Ejecutivo, también es congresista y también tiene un despacho congresal con 7 trabajadores que siguen cobrando su sueldo y sus bonos y no sabe qué hacen, ¿no? ¿Qué pueden hacer si el congresista no está? Esas son las incoherencias, ¿no? Dice, no, ya no me pueden censurar porque soy presidente de la República. ¿Y su personal en el Congreso sigue laborando? Porque no se va a su casa. Exactamente. O de repente quiere, como Dina Boluarte, mantener su chambita en la RENIEC, ¿no? ¿Te acuerdas que Dina... Sí, claro, pidió su no me voten por si acaso. Para ¿no? que termine acá y tenga... Para tener un plan B, regresar, ¿no? Claro que sí. Bueno, pero entonces no te has dado por vencida, digamos. Tú sigues batallando por... Claro que sí. Yo creo conseguir las firmas. Que poco a poco va a salir mayor información. El periodismo de investigación, todos están ya detrás y cada vez sale pues más información, más indicios, más evidencia de que aquí hay cosas muy irregulares, muy cuestionables, y creo que esa presión van a sentir los congresistas y van a firmar este oficio. Lo único que se está pidiendo es la realización de un pleno extraordinario donde las censuras que se han presentado, que van como 7 censuras creo que se han presentado, puedan ser admitidas. ¿Podrías explicarme cuál es la idea de votadas? presentar 7 censuras? ¿No pueden ponerse un poquito de acuerdo? Bueno, lo que pasa es que quieren decir, por si acaso yo no encubro a Yeri, yo quiero que sí venga a dar explicaciones, pero todos saben perfectamente que pueden presentar miles de censuras, pero mientras no consigamos los 78 firmas para el pleno extraordinario, esas censuras prácticamente no sirven porque nunca van a ser admitidas, no van a ser debatidas y por ende no van a ser votadas, se van a quedar, como se suele decir, en un saludo a la bandera. Los que defienden a Jeri, a pesar de todo, dicen, por ejemplo, que no ha habido nada ilícito, que ha sido una reunión, que bueno, se ve mal, que es sospechosa, pero que no hay nada concreto. Y yo pregunto, ¿recibir regalos siendo presidente de la República no es un ilícito? ¿Recibir dádivas, prebendas, regalos, así sean, pues, no sé, budas de jade o caramelos? O los cuadros que para él tenían poco valor, 100, 200 soles, seguramente esperaba cuadros de mayor valor. Perdóname, Eso ya es una delito coima de de poco valor sigue siendo una coima. Pero por supuesto, es delito de cohecho. El que le da 10 lucas al policía de tránsito después de pasarse la luz roja está coimeando igual que el empresario chino. Y es mucho más reprochable cuando la coima la recibe o la da un alto funcionario del Estado, independientemente del valor que tenga. Es más, la coima o la dádiva que habla el Código Penal no necesariamente tiene que ser cash, ¿no? Puede ser cualquier tipo de beneficio, es lo que señala nuestro Código Penal. Y si no les gusta, pues modifiquen el Código Penal, porque ahí es clarísimo que aquí pues habría un delito de cohecho pasivo, porque él ha recibido y lo ha confirmado. Ha dicho que sí recibió los cuadros. Claro, sí dio la entrevista a Canal N mostrando los cuadros, ¿no? Y muy orgulloso de sus regalos. Y por ejemplo, y el premier cuando dice para justificar, no, es que es joven, tiene 33 años, ¿no? O sea, como que lo peor que el poder. Eso, cayó en una trampa. Exacto. Lo engañaron. Como un niño inocente. No, pues, si él no estaba preparado para asumir el más alto cargo de la administración pública, que es el presidente de la República, simplemente no lo asume. Aquí no estamos para improvisados, no estamos para personas que van a llegar al poder a gobernar o a caer en trampas como ingenuos. No, la verdad es que escuchar ese tipo de excusas, Beto, nos causa muchísima indignación. Piensan que los peruanos somos tontos y por eso es que el ciudadano no quiere a los políticos. Nosotros ayer, Catherine, hemos mostrado de una manera medio traviesa, jocosa, los gastos del presidente Jeri, que básicamente
digamos que se priorizaba las pollerías, los chifas y los hoteles. Hoy día ha estado, me imagino que furioso, porque en Sunat estaban aterrados, sacaron un comunicado diciendo que de ahí no salió. Bueno, debe haber salido de otro lado. La cosa es que no pasaba de ser anecdótico. Sin embargo, hoy el portal La Pista Clave ha abundado en una información que nosotros habíamos sacado hace un par de semanas, y es la enorme cantidad de contrataciones que hay en el despacho presidencial. Gerí ha contratado 29 personas, de las cuales 14 son simpáticas damitas a las que él sigue en las redes sociales y les da like a sus fotos. Entonces dice en este informe que donde pone like, pone la bala. Y hay una cantidad de chicas, todas muy guapas por supuesto, que han sido contratadas con la modalidad de locador FAG, que es una modalidad, seguramente tú nos podrás ilustrar al respecto, que se emplea para jalarse talentos de la empresa privada. Es decir, un contrato con gran celeridad, con muy buen sueldo. Y entonces la secretaria del despacho presidencial, la secretaria de la oficina de protocolo, la secretaria de la oficina de administración, la secretaria de acá y de allá, ¿no? Y esto también es una cosa de juventud, es porque él es un hombre sin experiencia, ¿no? Nuevo, que lo engañan, que no sabe muy bien lo que está haciendo. Yo creo 29 contrataciones. Yo creo que es un hombre que tiene muchísima experiencia y, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Busca la forma, ¿no?, de darle visos de legalidad a algo que sabe perfectamente que es absolutamente irregular. Esto me hace recordar a esa creación de necesidad de contratar un servicio como el caso Richard Swim. Ajá. ¿No es cierto? Ajá. O sea, habrá que ver cuáles son esas cualidades especiales que tienen estas señoritas para que utilicen esa modalidad de contratación, que son realmente para personas demasiado capacitadas. ¿No percibes acá una especie de síndrome del nuevo rico, del nuevo bacancito del barrio? Porque, vamos a ver, Gerí era en su época de congresista, cuando todavía, ni siquiera de congresista, de candidato, cuando iba detrás de Vizcarra haciendo campaña, y era un gordito, buena gente, ¿no? 4 ojos, que nadie lo empelotaba. Luego, dicen, se hizo una manga gástrica muy exitosa y ahora se convirtió en un hombre espigado. Y de pronto se sacó una chapita con la presidencia de la República. ¿Tú no crees que eso, de alguna manera, ha producido una especie de shock en su yo interior? Que quizás el premier Álvarez tiene razón cuando dice, claro, él no estaba preparado porque de pronto se volvió congresista, suplente, se volvió presidente, suplente, y claro, no podía creerlo, entonces perdió la chaveta, ¿no? Perdió el contacto con la realidad, perdió contacto con la estación tierra, y por eso se comporta como se comporta. ¿Hay que justificarlo por su juventud? Sea lo que sea, cualquier argumento de defensa que estén elaborando o ya elaborado por parte del premier y por cualquier otra persona, porque han salido muchísimos políticos y opinólogos a decir no, hay que permitir que continúe porque hay que garantizar la transparencia de las elecciones que se avecinan. Lo único que les puedo decir es que no podemos permitir que una persona así esté un día más sentado en el sillón presidencial. Lo único que hace es desprestigiar enormemente, de manera absolutamente incalculable, esa figura presidencial. Nos está afectando a todos los peruanos. Qué desprestigio, qué vergüenza tener a un presidente que representa más de lo mismo. Y próximamente va a continuar la historia de todos los que están presos en Barbadillo. Que va a haber que ampliarla, ¿no? Porque ya no hay cama para tanta gente. Es cierto. O sea, y eso vamos a hablar un poquito de la campaña, Catherine, que tú estás candidateando y no hemos hablado de ese tema. Primero, tengo curiosidad, ¿cómo es que te enrolas en las filas de Renovación? Como invitada, supongo. No, estoy afiliada. ¿Ya estás afiliada? Sí, me afilié ya hace casi 2 años aproximadamente. ¿Y cómo manejas toda esta parte de la ideología de Renovación relativa a
pro vida, pro familia, ¿no? Valores muy conservadores, porque yo no te veo como una mujer muy beata. Por lo menos nunca me lo has parecido, ¿lo eres? No, de hecho, Beto, nunca vas a encontrar el zapato de la Cenicienta. No vas a encontrar a un partido político que encaje exactamente en lo que tú piensas, en lo que tú eres, ¿correcto? Pero sí tengo claro lo que son defensa de la vida, sí, defensa de la familia también, valores democráticos, por supuesto, y el tema de las instituciones y las libertades también, ¿no? Y principalmente, para mí, mi objetivo y mis líneas principales tienen que ver con lucha contra la corrupción. Y eso encontré en Rafael, principalmente en esta lucha contra la corrupción de Odebrecht, que tú sabes que me ha marcado muchísimo profesionalmente. Y de todos los candidatos presidenciales, él es el único que habla sin pelos en la lengua, y no solamente frases, sino acciones. Recordarás tú cuando hablaba de que hay que anular esos contratos corruptos de los peajes. Todo el mundo se le fue encima, incluso hasta amigos suyos, ¿no?, que tienen medios de comunicación. ¿Cómo es posible que Rafael diga que va a anular esos contratos de los peajes porque eso va a hacer que la inversión extranjera se corra y nadie quiera invertir en el Perú? Nosotros no podemos dar seguridad jurídica a actos ilícitos, a delitos. Eso no pasa ni en Perú, ni en la China, ni en la Conchinchina, en ningún país, ¿no es cierto? Pero aquí pretendían y asustarnos con eso de que no va a haber inversión, querer que nosotros demos seguridad jurídica a esos contratos que son el resultado, es el fruto, es el producto de coimas que pagaron estos brasileños a tanto funcionario corrupto de nuestro país. De ninguna manera. De acuerdo. Ahora, yo quería ir, antes de que nos manden a la publicidad, quería ir al tema más bien moral, ¿no?, o moralista, si se quiere, que de algún modo ha golpeado a tu candidata a vicepresidenta, a Norma Yarrow, porque recordarás, hace no mucho se produjo toda esta polémica, ¿no?, del periodista Escajadillo, del propio Philip Butters, de quien entiendo eres amiga, fustigando a Norma de una manera muy, muy feroz. ¿Cuál fue tu posición ahí? ¿De qué lado estás? Mira, yo respeto la opinión y la forma de pensar de las personas. No estuve de acuerdo con la forma como atacaron a Norma, y creo que ella ya lo explicó bastante bien, que la posición de todos los que pertenecemos a Renovación Popular es el respeto y la defensa del derecho a la vida, el derecho a la familia y derecho a nuestras libertades y principios democráticos. De repente algunos tienen una forma distinta o tenemos formas distintas de defender esos principios, ¿no es cierto? Entonces ahí yo la respeto. Pero puesta a decidir entre lo que opinaba Butters y lo que opinaba Norma, ¿de qué lado estás? Bueno, realmente no sé exactamente qué es lo que opinaba Philip y qué es lo que opinaba. ¿No te acuerdas? No, la verdad es que no. Bueno, Philip decía que Norma le hacía un enorme daño a Renovación Popular porque ella había votado por la Unión Civil cuando estaba en Avanza País con Adriana y con Cavero, y que Rafael se iba a arrepentir toda su vida de tenerla en la plancha presidencial. Mira, Rafael no se va a arrepentir de eso. Norma está haciendo un gran trabajo como vicepresidenta, yo que estoy viajando con ella. Hacen un dúo espectacular con candidata a la Rafael. vicepresidenta, no es vicepresidenta todavía. No, pero es candidata a la vicepresidencia, sí, claro, ¿no?, de nuestro partido político. Así que recordemos que Philip también tuvo esas expresiones cuando era candidato de Avanza País. ¿No te parece que están todos muy preocupados por la vida personal de los candidatos? Es la sensación que me da. ¿Tú eres casada? Estoy separada. Ya, ¿y no te han expulgado por eso? ¿No te han pedido, no sé, una lista de tus relaciones del colegio hasta el día de hoy o algo así? Mira, yo creo que la vida están muy preocupados por la vida personal de los candidatos. Yo creo que la vida personal de los candidatos es importante que sea revelada en la medida que eso pueda afectar el ejercicio de la función pública. ¿Correcto? Pero si eso no va a afectar el ejercicio de la función pública, como por ejemplo cuando hay conflicto de intereses porque de pronto la empresa de tu cónyuge o de tu pareja contrata con el Estado, entonces ahí sí tienes la obligación de transparentar esa parte de tu vida privada.
Pero mientras tanto, eso si no va a afectar el ejercicio de tu función pública, es tu vida privada. Se creía antes que el candidato tenía que presentar una familia ideal, feliz, ¿no? Y mira tú, Gerí es soltero y es presidente. Y Rafael de repente es el siguiente presidente soltero. O solterón. Yo creo que acá ¿A qué edad se es solterón? Los ciudadanos tienen que ver la capacidad. Yo tengo 57, ¿no? Ya soy solterón hace rato, ¿no? Sí, pero que yo esté... ¿Y Rafael? Pero, o sea, el hecho que estés casado, viudo, divorciado, la condición social... Te dio miedo decirle solterón no. a Rafael. Mira, la condición o el estado civil de una persona, como vuelvo a repetir, puede ser casado, viudo, divorciado. Eso no es garantía de nada. No, garantía Lo estamos viendo. Pero no es garantía de nada. Pero es relevante. Todo es relevante en un candidato. Todo. Toda su vida. En un candidato presidencial. Sí, claro que sí. Por supuesto. Eso sí. Y Álvarez se molesta cuando le preguntan, pero no hay que molestarse. No, yo creo que no. Yo creo que el ciudadano tiene que conocer a quienes pretenden ser, pues, presidente de la República, ¿no? Su vida tiene que ser transparente, sí. ¿no? Y tiene que responder las preguntas. Y es mejor incluso que tengan la propia iniciativa de comunicarlo al ciudadano, para que el ciudadano sepa a quién está eligiendo, por quién está votando, ¿no es cierto? De acuerdo. Catherine, hemos recontravolado en el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros gracias hoy. a ti, Beto. Gracias a ti. Nos tenemos que ir a la pausa, pero antes, ¿eres de los apasionados que buscan diversión las 24 horas del día? Entonces, ¿qué esperas para jugar en el Casino de los Dioses? Regístrate en olimpo.bet y recibe 40 soles sin rollover para que te diviertas mientras juegas, ganas y cobras más rápido que un rayo. ¿Ya lo sabes? Juega en olimpo.bet y diviértete como los dioses en cada giro. Ya volvemos.